Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O. into the easy ear. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been seven. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, we're just leaving. I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem. Come back in. What you call that add-on? Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gon' die. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Just making sure that you know why. Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid to see. Got something to say that we say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, then wait and see. Basically, I have been running things. You can just go on and take a seat. Love when they hated me, put that on everything. Not on my level, you can't be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA. Woo! This is the brand new. This is the brand new. Nothing you can do, nothing you can't do. And there ain't no thing that you'll be taking from me. Man, that I came from nothing made it something. Name is buzzing, call me Ryan Gosling. Hey, gon' know that they gonna love me more when I'm gone or retired. The throne, the kind of things that I'm gonna be feeling like a god. Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. Pues el día ha empezado, aunque haya empezado a las 8 saliendo de Alicante y con unas cuantas horas de carretera, ha sido un día muy entretenido porque hemos llegado al snowpark, nos hemos pegado ahí unas cuantas bajadas, unos cuantos intentos de green. Luego hemos venido aquí al Long Gravity, ha estado entretenidísimo, tanto el Game of Scoot con el Indo... Segundo tiro, ¡yo! Como el escape para la bowl, hasta el airbag, que he probado a hacerme un front flip y 4 tonterías ahí. Ha sido una pena que el Doniga se haya lesionado un poco, veremos cómo está mañana. Esperemos que esté todo bien porque nos quedan aún 11 días de tour y muchos kilómetros por delante. Llevamos 400, así que calculo que 3.000 menos 400, 2.600 kilómetros que nos quedan. 2.600. Y 2.600 que se vienen llenos de un par de jams, un montón de riders por conocer, unas 10 ciudades o más que nos quedan aún por hacer. Y sé que nuestro cuerpo tiene que aguantar muchos más días, así que nos los tomamos con calma, pero tampoco con mucha calma, porque hay que aprovechar todas estas experiencias junto con el equipo. Y se trata de eso, de disfrutarlo con el equipo y de vivir una buena experiencia que recordar para el resto de tours y para el resto de nuestras vidas. Como team hemos congeniado todos muy bien, que eso al final es muy importante. Y nada, como primer día, un 10 y lo que nos viene por delante tiene pinta de ser brutal también.
Pues de momento el tour la verdad que está siendo intenso, llevamos un poco menos de la mitad y la verdad que está siendo algo difícil también. Estamos disfrutando mucho, estamos visitando muchos skateparks, muchos sitios, pero también hemos tenido pues un poco nuestros percances, como ayer por ejemplo, a punto de salir de Bilbao, camino a Oviedo, tuvimos una avería en la furgoneta, pero que por suerte la pudimos arreglar y pudimos seguir para adelante. Y hoy, por ejemplo, solo llegar aquí a la iglesia skatepark, pues nada, Rubén ha tenido una pequeña caída, se ha hecho una brecha, entonces estamos con los dedos cruzados de que pues, se recupere y tal, porque, por ejemplo, sobre todo Rubén está teniendo unos días duros, algunos golpes, molestias, lesiones, y nada, lo he dicho, cruzamos los dedos a ver si se recupera y podemos seguir adelante con el tour, con todo lo que queda, y eso, Galicia, Portugal y tal, y eso es todo. Siendo duro, pero aún así disfrutando y con muchas ganas de seguir adelante, sacar muchos clips y pasarlo muy bien sobre todo. El día de ayer fue un tanto intenso, un poquito intenso. Estuvimos por la mañana en Bilbao, nos despertamos en Bilbao, todo parecía ir muy bien, fuimos al primer spot. ¿Qué pasó? Habían unos tíos regando, empaparon el spot, pudimos grabar un par de cosillas, pero enseguida se puso a llover y bueno, pues fuimos a un bar, nos tomamos algo y cuando fuimos a coger la furgoneta notamos un olor un poco extraño. Vimos que la rueda de atrás salía humo de la rueda de atrás. No le dimos mayor importancia, pensamos que a lo mejor se había calentado un poquito por el calor que hacía, porque hacía bastante calor, y decidimos ir dirección a Oviedo, aquí a Asturias. En cuanto empezamos a coger la autopista, notamos otra vez el olor, decidimos parar y nos dimos cuenta de que el freno estaba enganchado, el freno de la rueda estaba enganchado. Se nos cayó el mundo encima. No habían talleres abiertos, no había forma de arreglarlo y la verdad es que fue un momento duro. Tuvimos que llamar a la grúa vino a por nosotros, empezamos a buscar talleres como locos y no había ninguno abierto, estaban todos cerrados porque claro, es agosto y en agosto pues ya sabéis, la gente trabaja menos. Estuvimos a punto de echar el tour a la basura porque se nos complicó todo muchísimo, no teníamos forma de arreglarlo, no teníamos forma de volver tampoco. Al final encontramos un taller, el cual desmontaron la rueda y le echaron un vistacillo y con un poquito de desmontar la pinza y hacer un poquito de apaño, parece que todo fue bien y decidimos tirar dirección a Oviedo sabiendo que algo podía salir mal. Porque claro, no cambiamos ninguna pieza y en cualquier momento podía volver a pasar, era una cosa que nos daba bastante miedo en ese momento. Entonces decidimos tirar dirección a Oviedo, que es donde estamos ahora. Eran 3 horas de camino, o sea que era mucha tela. Llegamos al hotel, estábamos todos con bastante miedo, después de un día bastante duro porque habían pasado un montón de cosas. Y nada, en cuanto llegamos al hotel nos abrieron una piscina súper guay que estaba dentro de un sitio cerrado, una piscina climatizada. Y después de todo el día hechos polvo nos metimos en la piscina, nos pusimos a jugar con la pelota, a tirarnos todos de plancha. Al final todo salió un poquito a flote, después de un día muy duro pudimos otra vez recuperar la energía y recuperar las ganas de hacer cosas. ¿Y cómo definiría el día? Pues un día muy intenso, pero un día muy intenso, pero al final creo que estas anécdotas dentro de un viaje o de un tour son las que le dan ese toque extra positivo, porque aunque sean cosas malas que las pasas mal en el momento, al final del día las cuentas como una anécdota y le dan más brillo al viaje.
A ver, este tour yo lo definiría como el ejemplo perfecto para que te des cuenta de que algo se puede torcer, vamos, todo se puede torcer en cualquier momento. Y sí, desde el primer día del tour en el On Gravity, un par que me conozco, que he patinado bien y tal. Nada, un salto con una mala caída y me di un golpe, me clavé la tabla en la cadera. Y bueno, eso ya me dejó tocado para los primeros 3 o 4 días en los que apenas me podía mover siquiera la pierna y para patinar menos. Y bueno, hasta ahí pensando todavía te puedes recuperar un poco, quedan días todavía, casi 2 semanas. Y llega el cuarto día, estábamos en Oviedo, habíamos visitado la iglesia skate. Ya ahí empecé a patinar, vi que no me causaba tanta molestia el golpe del primer día y grabando un clip para el Ley del Tour, pues pasa lo siguiente. Y veo que tengo un corte en la pierna bastante heavy, debajo del gemelo. Y ahí ya me di cuenta de que dije, vale, pues sí que podía ir peor porque ya me dieron 8 puntos y ya no podía patinar hasta el resto del tour. Es básicamente por lo que no aparezco en todo el vídeo. Estuve de gran parte del tour lesionado hasta que pues no pude patinar más. Y por eso ya me toqué ir de vuelta a España. Bueno, igual quedarse con lo positivo, viajar en un tour así con además todos tus colegas es algo, la verdad, muy especial. O sea, es algo que se tiene que agradecer mucho y por cosas malas que hayan pasado o cosas que tampoco hayamos podido evitar porque no se podía, te quedas con una experiencia súper positiva. Y sé que mucha gente daría lo que fuera por tener la experiencia que hemos tenido nosotros en este viaje y no lo vamos a olvidar nunca, la verdad. Aparte tenía muchas ganas de conocer toda esta zona de Portugal que hemos visitado porque solo había estado por el sur y en el norte pues era todo lo que me faltaba. También en Vigo, que nunca había ido al Marisquiño y a Vigo y tenía muchas ganas, la verdad. Allí vi a todos los colegas de toda España, se reúnen ahí un montón.
sido exhaustivo. Hemos acabado todos agotadísimos de patinar. Empezamos patinando 3 skateparks por día, hemos intentado seguir 3 skateparks por día, pero al final ya solo damos para patinar un par por día porque estamos agotadísimos. Ha sido una pena que tengamos que recortar algunos skateparks como el de Expo, el de Chamusca o el de Navia, que no llegamos a tiempo por contratiempos que tuvimos, como llevar a Doniga a urgencias. Ha sido una pena que no nos haya podido acompañar mi tocayo Rubén Doniga hasta el final. Desde aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo. Con Rubén ha sido un tour duro para él, porque no le ha dado tregua. Llegó a Madrid, tuvo una caída, estuvo fastidiado, luego que si se encontraba un poquitín mal, no sé qué, los siguientes días que no estaba 100% para patinar. Luego ya cuando llegamos en Oviedo a la Iglesia Skate, tuvo la caída también y es como que no la parado de dar palos el Tour, no ha tenido oportunidad de demostrar todo su potencial, que todos sabemos cuál tiene. Y es como que, joder, a mí me sabía muy mal porque era constantemente, en plan, pasándolo mal, o sea, una puta detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y ya cuando finalmente parecía que llegamos a Pombal, era en Pombal, que parecía que ya empezaba a estar como un poquito mejor, de que poco a poco parecía que sí, que incluso podría llegar a patinar los últimos días de Tour. Bueno, tuvo una llamada de sus familiares y tal, de que tenía que abandonar el Tour ese mismo día, esa misma mañana, y pues la verdad que fue duro para todos nosotros, porque tuvimos unos primeros días de Tour que fueron bastantes, que no pudimos tener a Doniga ahí a tope patinando con nosotros, y cuando parece que al fin sí, pues le pasa esto y fue algo que fastidia, la verdad, fastidia, porque quieres acabar el viaje en plan con todo tu equipo junto, en plan con el que has empezado, y no es lo mismo. No es lo mismo, del momento que se va Doniga es como, Dios, estás en la furgoneta y hay un hueco, ¿sabes? En plan, jolín, aquí falta alguien. Me llevo muy buenos recuerdos de este Tour, muchos trucos que he aprendido nuevos, muchos miedos que me he quitado a muchos tipos de rampas y módulos. Ha sido muy... Esto ya me cuesta hasta hablar ya de tanto que he vivido, tanto que he patinado ya. Y además de cansancio también es que es tu cuerpo. O sea, ya ahora que llevamos perfectamente 9, 10 días patinados, ya tu cuerpo lo nota. O sea, tienes las piernas destrozadas, dolores en los pies, en la espalda. Bueno, todos vamos con las piernas llenas de heridas. Tengo heridas, aunque no se vean. La palabra que definiría el Tour yo creo que es locura máxima. Hemos patinado parks increíbles, estamos en uno de ellos ahora mismo. Portugal yo creo que es la parte que más destacaría del Tour, porque es un lugar donde ves muy poquita gente patinando, pero a la vez tienes unos skateparks que no son ni medio normal. Luego también me ha gustado mucho la zona del norte, porque bueno, siendo de la costa de Levante al final, a esa gente nos gusta el norte, ¿no? Porque es más verde, más fresquito, no hace tanto calor. La Iglesia Skate fue una locura también, es una de mis zonas favoritas del Tour, una de mis paradas favoritas. Yo me acuerdo del Tour de 2019 que salió todo bien, ¿sabes? Salió todo bien, pero cuando vives un Tour de este estilo que te pasan un montón de cosas, yo creo que, de hecho lo llevo diciendo todo el Tour, que cuando tú haces un viaje en el que pasan cosas malas y cosas buenas, o sea, no que todo sale perfecto, sino que también salen cosas malas. Hice un Tour súper grande de 3.000 kilómetros, nos pasó esto, nos pasó lo otro, pero aún así pudimos seguir adelante y sacar el Tour adelante y me quedo con eso, vaya. ¿Qué me llevo? Pues una experiencia de una vez en la vida, yo creo. Ha sido una locura ver estos sitios, estos skateparks también. Bueno, no, Tyler y yo somos colegas desde hace mucho y es uno de los compis así más cercanos que patinamos en Alicante, y he visto su progresión durante estos años, o sea, ha mejorado muchísimo y en este Tour lo ha demostrado. O sea, no sé si habréis visto el clip ya o lo vais a ver en breves, pero está demostrando su progresión constante de que es un tío que se deja la piel. Y nada, Tyler, si estás viendo esto, bro, sigue dándole porque vas a llegar lejos. Amor.
poquito de amor a la baby. Hostia. Hostia, vaya ruina. Fatal, fatal. La solución a todos tus problemas. Pam, pam, pam. Pam, 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 como dice aquí en Portugal. Final. ¡Ojo! Me acuesto en las camas del hotel y dejo la cama, madre mía, que parece un Jackson Pollock. De toda la sangre y toda la pus que dejo ahí, madre mía. Pobrecilla la de la limpieza que tienen que limpiar la habitación de hotel donde he estado todos estos días, porque le he dejado las almohadas y las sábanas bien guapas.